Ya bien, buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, hola. A ver, Sí, Oxy se escucha. ya. Bien, primeramente comentarles, algunos me estaban preguntando, recorrido el informe para el día sábado de mañana, ¿no? Hasta la medianoche. Por esta vez, ¿no? Por eso de que ha ocurrido un error en mi computadora y he tenido que formatearlo y se ha borrado todo lo que tenía guardado hasta ese entonces y que no tenía la clase. Entonces, si alguno ha pensado o no sabía que era hasta hoy y lo ha hecho como sea o ha mandado incompleto, entonces tiene chance de anular la entrega y entregarlo hasta mañana. ¿Está bien? Es uno de los ensayos también más fáciles que vamos a realizar en este semestre, ¿no? Ahora, los ensayos siguientes, como lo que vamos a ver hoy, que es el cálculo, bueno, sí, el cálculo del CBR, ¿no? En una muestra de suelo. Entonces, lo vamos a hacer hoy. Así que esto no creo que haya ampliación, así que se va a mantener para el siguiente antes del mediodía del viernes. ¿Alguna duda del anterior informe? Antes de pasar al procedimiento de este informe que vamos a realizar hoy. ¿Alguna duda? Todo está claro, ¿no? Ah, y también, como han visto la mayoría, ya he subido ese día mismo, ¿no? La calificación de su primer informe, el, el ensayo de compactación. Como han debido ver, han habido, bueno, varias personas sí que han entregado tarde y ya han visto que han tenido su respectivo descuento. Y sobre los que han entregado también puntual, hay veces, ahí he visto que no han hecho bien, ¿no? Hay algunos que han hecho bien todo, pero al final, no sé, su vista les ha fallado y han, han cometido el error en anotar, ¿no? Algún- como saben ustedes que cualitativamente, bueno, viendo la gráfica hay que anotar la humedad óptima, la densidad máxima seca, ¿no? Hay varios que se han equivocado en ese punto. Y, y he intentado, ¿no? Decirles la mayoría que tenían sus notas, por qué se les ha bajado, ¿no? Bien, tampoco los que me han reclamado, me han dicho algo, bueno, les he visto, bueno, hemos analizado su informe y les he dicho, ¿no? ¿Por qué tienen la nota? Bien, entonces mañana, sábado, como es medianoche hasta el domingo, ya van a tener su nota de su segundo informe. Bien, sin más dudas, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver el ensayo de CBR, que sería el laboratorio número 3, ¿no? Laboratorio número 3. Bien, bien, entonces para realizar este cálculo, como se requieren varios datos que generalmente no son necesarios para el informe, ¿sí? Bueno, perdón, no son necesarios para el cálculo mismo, pero sí se debe incluir, porque eso es más o menos de control, etcétera. Les voy a pasar una planilla más adelante al terminar la clase, ¿está bien? En este caso quería hacerlo, pero voy a cambiar algunas cosas de los datos. Mientras les voy a explicar de manera rápida y concisa en qué consistía el ensayo y en qué consiste el ensayo, cómo se realiza y en la planilla va a estar más o menos los datos que van a utilizar para sus informes. Como les digo, el ensayo es un poquito largo. Bueno, en semestre regular este ensayo es de 4 días. Como el ingeniero, han visto, me imagino que han visto su vida el ingeniero, más o menos es una duración de 4 días, donde tiene que estar el suelo sumergido en agua, ¿no? En agua, para luego realizar los últimos pasos, ¿no? Para determinar el CBR. Bien, en principio el CBR, como ustedes están llevando carreteras 2 la mayoría, o tal vez algunos ya han pasado esa materia, es común, nos sirve para más o menos caracterizar un suelo para ver si es bueno o malo. Generalmente se lo utiliza en la construcción de carreteras, ¿no? En sí, en la conformación
lo que dicen algunos paquetes estructural o estructura del pavimento, ¿no? Lo que ustedes ya saben que lleva la rasante, la subrasante, la capa base, la capa subbase, ¿no? Entonces, esto es como una comparación. Ustedes saben que el CBRE está en inglés, ¿no? Es la relación de soporte California. Entonces, esto es una comparación con una piedra desmenuzada de California en cuanto esa comparación lo vemos en porcentaje. Ustedes saben que el CBRE es un porcentaje, ¿no? Bueno, voy a explicar más adelante esa parte. Así tenemos que hallar eso para, y ustedes en su informe, antes de comenzar, me van a, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a sacar unos cálculos, ustedes me van a decir para qué es apto, ¿no? En cuanto a la construcción de una carretera. Tal vez si es muy bajo, tal vez será máximo para capa subbase, ¿no? O si es muy alto, entonces puede ser para capa base. Ustedes, según la norma que se utiliza, ¿no? En los manuales o en la ASTO 93, entonces ustedes van a caracterizar y van a decir en sus informes para qué para qué, para qué parte de la estructura del pavimento es apto este material que vamos a analizar el día de hoy. ¿Está bien? Eso tenganlo muy en cuenta. Eso es lo siguiente. Voy a verlo más que todo, ¿no? En la parte de resultados. Ustedes, en base a los resultados, yo quiero que eso lo analicen. Bien. Entonces, hay que realizar primero, bueno, los pasos preliminares antes de realizar el ensayo son los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es realizar el ensayo de compactación. Ya ustedes saben el ASHTO T180. Ahora, alguno dirá, ¿por qué no puede utilizar el ASHTO T90? Pero porque generalmente esto se los realiza para carreteras, para obras que donde va a tener una estructura de pavimento. Por lo tanto, el ASHTO T90 nosotros nos hemos visto más o menos, ustedes por teoría saben que no es, se lo realiza más o menos para obras menores, ¿no? Como calles, lugares donde no se requiere, no se esté sometido a cargas grandes, se puede decir. Entonces, generalmente se hace con la... Necesitamos saber los resultados del ensayo de compactación ASHTO o Proctor modificado T180, ¿no? En donde vamos a obtener los datos de densidad seca máxima y la humedad óptima. ¿Está bien? Los datos, ¿está bien? 2,11%, perdón, gramos sobre centímetro cúbico o kilogramos sobre decímetro cúbico, lo mismo. Y la humedad óptima es utilizar 6,55%. ¿Bien? Entonces, estos dos datos son de entrada, ¿ya? Esto, como ustedes saben, ya saben cómo sacarlo, ¿no? Cómo calcularlo. Pero esto debería hacerse antes. Luego, una vez conocidos este dato, generalmente este es lo que nos importa más, la humedad óptima. ¿Por qué me importa más la humedad óptima? Porque en base a eso, la muestra a la cual voy a realizar el ensayo, que se ve, que obviamente se extrae del terreno, del lugar donde se va a analizar. Generalmente se va a instalar una lata, una batea grande, donde aquí tenemos el suelo. Está bien, aquí tenemos el suelo. Entonces, ¿qué se hace? Ahora, yo no recuerdo muy bien esta parte, ustedes también van a averiguarlo. Antes de obtener el material, creo que se lo calienta a 60 grados centígrados, ¿sí? Se lo lleva a un horno a 60 grados centígrados. ¿Para qué? Para un poco, desconformarlo un poco la humedad. Una vez que ya lo sacamos, con un martillo de goma, ¿sí? Un martillo de goma, no un martillo normal, un martillo de goma, se lo procede a desmenuzar los torones. Generalmente cuando ustedes sacan suelo, a veces hay partes de tierra, ¿no? Que están unidas por la cohesión, entonces hay que desmenuzarlo, teniendo cuidado de no fracturar se puede decir, los agregados que tuviera el suelo. Está bien, no hay que fracturarlos porque eso afecta el ensayo. Solamente las partes de los torones de tierra, entonces eso hay que desmenuzarlos con cuidado. Una vez que ya tenemos eso, medimos la humedad.
Medimos la humedad del suelo. ¿Para qué realizamos esto? Porque tenemos que trabajar en base a esto, con la densidad seca máxima y la humedad óptima para los cálculos. Entonces, en función de la humedad que saquemos, que en este caso, si no me recuerdo bien, no se lo hacía en laboratorio, pero se lo debería hacer, ¿está bien? Entonces, en base a eso, calculamos cuánta agua tenemos que vertirlo para que alcance la humedad óptima, ¿está bien? El ingeniero también lo explica en sus procedimientos, ¿no ve? Entonces, ¿cuánta agua debo vertir para este peso para que alcance esta humedad óptima? Para eso nos sirve esto, al principio, en principio. Una vez que tenemos eso, obviamente vertimos el agua necesaria, lo mezclamos, ¿está bien? Lo mezclamos y vamos a utilizar esta mezcla para rellenar 3 envases. De esta muestra que tenemos, vamos a vertir en 3, ¿cómo se diría esto? Envases, recipientes, donde vamos para que nos va a servir para el ensayo. Obviamente, esto es similar, muy similar al ensayo de compactación. Entonces, la muestra que tenemos lo vamos a vertir compactándolo. Esto también el ingeniero ya les ha dicho. A ver, lo voy a comprar un momentito, por favor. Un momentito. Un momentito. Ahora sí. Bien, ahora sí. Entonces vamos a tener un envase el cual vamos a compactar el suelo en 5 capas. Está bien, similar al ensayo de compactación. 1 capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, 5 capas. Solo que ¿en qué va a variar cada envase? Este va a ser molde 1, envase 2, envase 3. Entonces, cada envase que vamos a compactar van a variar en el número de golpes. Para el primer envase vamos a aplicar 12 golpes por capa. Para el siguiente van a ser 25 golpes por capa y el final va a ser 56 golpes por capa. Entonces vamos a preparar 3 recipientes con el suelo que vamos a analizar. Ojo, siempre y cuando cumple esto, ¿no? Con la humedad óptima, entonces vamos a vaciar 3 envases. Estos recipientes, en principio, en la parte baja, tienen un plástico o algo similar a un plástico. Está bien aquí abajo, eso no lo he dibujado ya. Aquí lo voy a dibujar aquí. Lo dibujo aquí. Van a ver por qué. Entonces, una vez que yo vierto mi suelo, aquí vamos a llamarlo punto A, y aquí que sea el punto B, ¿está bien? La parte de encima va a ser la parte baja va a ser punto A, y la parte superior va a ser punto B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que ya vierto y compacto mi material, lo voy a dar la vuelta. Lo damos la vuelta tal de que punto A va a ser ahora aquí arriba y el punto B va a estar aquí abajo. Una vez vertido, aquí en la parte del punto A, que era la parte de plástico, voy a poner unas pesas, ¿sí? Unas pesas, el cual van a estar sujetas a un extensómetro. ¿Está bien? Un extensómetro vertical, para medir deformaciones verticales. Y esto, para cada muestra, se sigue lo mismo. Aquí va a estar el suelo, ¿no? Aquí va a estar el suelo. Esto es la goma. Aquí vamos a dibujarlo así. Este es el suelo, ¿no? Compactado. Va a estar compactado. Lo damos la vuelta, por eso estoy por el punto A. Antes el punto va a ir a la base, ¿no? Ahora va a ser la parte superior. Y el plástico va a estar aquí. Y aquí se pone un papel filtro. Para ver esto más en detalle, les recomiendo buscar videos en YouTube, ¿está bien? Un papel filtro. Les recomiendo para verlo más detalladamente. Entonces, esto una batea grande, ¿sí? Una batea grande. Entonces, ahí se lo deposita las 3 muestras. La muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. Tienen que estar sumergidas en agua.
Y aquí se los mide mediante un extensómetro. Entonces, estas muestras van a tener contacto con el agua tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿está bien? Aquí va a estar el plástico, aquí va a estar el plástico, aquí está el plástico. Para que se entienda mejor, aquí está el punto A y el punto B. ¿Está bien? Esto es agua. Se lo sumerge en agua. Bien, entonces esto, bueno, aquí dura 4 días, después de 4 días se lo saca y ahí se hace recién el ensayo. Aquí tiene que estar durante 96 horas o 4 días. Bien, antes de proceder a introducirlo en el agua, lo que vamos a sacar los datos son los siguientes, ¿está bien? El primer dato que vamos a obtener o vamos a sacar en esta parte, cuando ya lo compactamos, va a ser ¿qué? Lo primero va a ser el peso del molde más el suelo húmedo más el recipiente, ¿no? Entonces, ojo que esto yo les voy a pasar, ¿está bien? Les voy a pasar una planilla donde ustedes lo van a completar van a ustedes programarlo y lo van a completar después. Lo voy a hacer para el primero, ¿está bien? Voy a hacer todos los cálculos de hoy para el primer molde. Ustedes van a hacer para el segundo molde y el tercer molde. En este caso yo voy a separar esto para el molde que va a estar compactado en 5 capas, cada capa con 12 golpes, ¿está bien? Entonces yo obtengo que el peso del molde más el suelo húmedo, perdón, aquí está, ¿no? Ya no es recipiente. Es igual, me va a dar 12,048 kilogramos. ¿Está bien? Kilogramos. Ojo en las unidades, ya no son gramos, son kilogramos. Bien, obviamente el peso del molde antes de realizar el ensayo tengo que saberlo. En este caso, el peso del molde utilizado, ¿no? Ojo que este peso del molde es solo para este, porque aquí ya varían, ¿está bien? Les voy a dar los datos en una planilla al final. Entonces, el peso del molde, aquí lo llamaremos 1, ¿está bien? Para no confundirnos, peso del molde 1. Esto, estamos trabajando solamente aquí. Ustedes van a realizar para el 2 y para el 3. El peso del molde 1 me da 7,656 kilogramos. Bien, tengo esos datos. Listo, entonces, con estos datos y conocido el volumen del molde 1 va a ser igual, eso también ya se lo conoce, es una calibración previa, 2,340 decímetros cúbicos. ¿Está bien? Decímetros cúbicos estamos utilizando. Bien, entonces en base a eso, como ya tengo el peso del molde más el suelo húmedo, conozco el peso del molde y conozco el volumen, ¿sí? Voy a hacer el cálculo de la densidad húmeda, ¿sí? De la densidad húmeda del molde 1. Entonces aquí vamos a hallar la densidad húmeda. Densidad del suelo húmedo, ¿no? De 1, que simplemente va a ser, rápidamente va a ser peso del molde más suelo 1 menos el peso del molde, va a ser el peso del suelo húmedo dividido entre el volumen del molde. En este caso, ¿cuánto me da? Va a ser 12,048 kilogramos menos 7,056 kilogramos. Dividido entre el volumen que me da 2,340 decímetros cúbicos. ¿Cuánto me da la densidad del suelo húmedo? ¿Cuánto nos da? 2.13. ¿Cuánto? 2, Punto 3. Ya, 2.13. ya. Y aquí ustedes bien ponen kilogramos o decímetros cúbicos. Depende de ustedes. O gramos, perdón, o gramos o centímetro cúbico. Que es lo mismo, es unidades. Bien, entonces ya tenemos la densidad del suelo húmedo.
A mí me interesa la densidad seca. Entonces, ¿cómo hallo eso? Necesito saber la humedad. Ahora, aquí hay un dilema. Bueno, a ver, hay veces donde como yo he calculado en base a la densidad, humedad óptima, perdón, la humedad óptima, debería utilizar esa humedad óptima para hallar la densidad seca, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Cumplir esos requerimientos del laboratorio, ser exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es una parte de la muestra, ¿sí? De lo que tenemos aquí, lo llevamos al laboratorio para calcular su densidad, perdón, su humedad. Entonces, vamos a sacar dos muestras, ¿está bien? Dos muestras. Entonces, vamos a hacer un ensayo de humedad del suelo. En este caso, vamos a hacer dos muestras. Ojo, para esto, para el molde 1. Solamente estamos trabajando para esto. Para los demás, ustedes van a hacer con otros datos que les voy a brindar más adelante. Bien, entonces vamos a hacer ensayo de humedad para 1. Entonces voy a yo recoger dos muestras, ¿sí? Para tener un poco más de exactitud, dos muestras. En este caso, una lata 11 o tara, ¿no? Dependiendo, donde yo voy a realizar para el primero. Aquí vamos a poner, a ver, para hacerlo más bonito, esto lo gomo. Vamos a tener lata o tara. Este va a ser 11, número 11. Como hemos hecho en el ensayo de compactación, generalmente en el laboratorio cada recipiente tiene su propia numeración, ¿no? Para no confundirnos. Entonces esto va a ser 11 y 16, ¿está bien? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces vamos a obtener el, el peso de la muestra húmeda más la tara o el recipiente, ¿está bien? En este caso, antes de meterlo al horno, anotamos o pesamos, ¿no? Recipiente y me da esto y esto en gramos, ¿está bien? En gramos. En gramos me da 457.02 gramos y la otra muestra me da 403.78 gramos. Bueno, pues ya está en gramos, ¿no? Bien. Peso los recipientes vacíos, el peso del recipiente me va a dar 430, no, perdón, el peso del recipiente es 61,73 y el siguiente es 60,33 gramos. Gramos también. Luego lo meto al horno durante 24 horas o dependiendo cuánto me pide el ensayo. Ustedes lo han hecho en solos uno, si no me equivoco esto. Entonces voy a obtener el peso de la muestra seca o del suelo seco más el recipiente, ¿no? Una vez que pasa el horno y lo demás, entonces lo pesamos también. En este caso me da 433.50 y el otro me da 481.42 gramos. Listo, ustedes saben, en base a estos datos, ¿qué voy a hacer? Puedo calcular la humedad. Eso ustedes lo van a hacer. Para el ensayo esto no es fundamental, ¿está bien? No, no es requerido, pero ustedes ya para su informe lo tienen que calcular, ¿está bien? Entonces aquí van a calcular ustedes en base a los cálculos que ya conocen la humedad. Y la humedad total va a ser, de la muestra 1 va a ser el promedio, ¿no? Porque aquí vamos a tener humedad 1 y aquí vamos a tener humedad 2. Entonces el promedio va a ser aproximadamente la humedad de la muestra 1, ¿sí? Y obviamente esto para decir que estamos haciendo bien el ensayo debería aproximarse lo más posible ¿a qué? A la humedad óptima. ¿Para qué tal si yo mi humedad saco que es, a ver, ¿cuánto me da la humedad óptima? Me da que es 6,55 ya. ¿Para qué tal si yo saco un 4, un 3 o un 8 de humedad? Entonces algo está mal el ensayo, entonces tengo que repetirlo, ¿está bien? Entonces, esto es como un control, se puede decir, un control para ver si estamos haciendo bien o no el ensayo. Esto no debería variar mucho, ¿ya? Aquí, según recuerden, en general nos ha dicho un límite, no nos ha dado un intervalo, pero obviamente debe estar muy cercano al valor de 6. En este caso nos da un punto de
6.55% de humedad. Debería estar muy cercano para ver si estamos realizando bien el ensayo. Este es un ensayo de control, se puede decir, ¿ya? Ensayo de control. Bien. Hasta este punto no hay mucho donde hablar porque esto ya lo hemos hecho similares ensayos en las anteriores clases. ¿A dónde es cómo calculamos ese BR? ¿Está bien? Entonces, durante los 4 días que va a estar sumergido, aquí hemos visto, va a estar sumergido las muestras, ¿qué va a pasar? Como no está restringido del agua, el agua se va a introducir, se puede decir, el agua va a entrar de alguna manera, obviamente no mucha, ¿no? A nuestra muestra, ¿sí? Va a entrar un poco, ¿no? Va a entrar un poquito de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Con el paso de los días, aquí lo graficaré de una manera más gráfica. Ya, para mi muestra 1, digamos, esta es mi muestra 1, ¿sí? Aquí está un plastiquito y aquí está un papel filtro, ¿no? Para que no salga el suelo. Esto es para prevenir que el suelo no se salga, ¿no? Entonces, aquí va a estar el suelo compactado. Sí, aquí va a estar el suelo compactado. Aquí va a haber unas pesitas, sí, creo que si no me equivoco, eso en el ingeniero ya les di, creo que 5 libras. Pero ustedes eso lo van a ver en su vida del ingeniero. Un pesito está, ¿no? Listo, y aquí está un extensómetro para medir cuánto varía, ¿no? La deformación vertical. Bien, entonces, lo voy a dejar más, aquí va a estar el fondo, aquí va a estar la batea y el agua. Tiene que estar sumergido, les digo, ya, vamos a dibujar así. Va a estar sumergido en agua, ¿no? Va a estar sumergido. Entonces el agua, bueno, aunque no hay mucha presión, pero hay un poco de presión, va a introducirse, ¿no? En sí va a compactar un poquito más, se puede decir, ¿no? Bien, se va a cortar durante unos, ¿cuánto tiempo me dio? Se va a cortar 9 minutos y entonces vuelvan a reconectar el mismo enlace, por favor. Bien, entonces el agua va a entrar en una cierta manera, ¿no? Desplazando un poco, se puede decir, desplazando un poco el aire que tiene la muestra, ¿no? Porque van a ver, bueno, si uno se quedara viendo, al principio se nota, porque cuando metemos la muestra, ¿no? A la batea, comienzan a salir unas cuantas burbujitas de agua, ¿no? Significa que el aire sale un poquito, sale un poco de aire, que ya tiene, obviamente ustedes saben en suelos, ¿no? Generalmente una muestra de suelo tiene 3 fases, ¿no? Fase líquida, fase sólida y fase gaseosa, se puede decir, ¿no? Que es el aire, ¿no? Entonces va saliendo poco a poco durante esos 4 días. Es lo que se hace en el laboratorio. A ver, estos webs, no se preocupen, ya, les voy a pasar la planilla, ya. Les voy a pasar una planilla donde van a estar los datos, donde ustedes van a utilizar. Entonces, en la planilla ustedes van a ver que se toma generalmente la fecha. Aquí va a estar obviamente el inicio, ¿no? Imaginemos que el día de hoy vamos a hacerlo. El día de hoy es 11 de septiembre, ¿no? 11/09 de 2020, ¿no? Es la fecha. Bien, y aquí vamos anotando, ¿no? Día 1, va a ser el siguiente, va a ser el 2, el siguiente va a ser el 3, el siguiente va a ser el 14 y el último va a ser el 15, 4 días, ¿no? Aquí va a ser como el tiempo inicial va a ser 0, ¿no? Cuando comenzamos el ensayo. Entonces aquí va a ser, y aquí suman las horas, ¿no? Las horas, aquí va a ser 24 horas, aquí va a ser 48, 60, 48 más 24, 64, ¿no? No, 72, perdón, 72 y final 96, ¿no? Horas. En su planilla va a estar ya, no se preocupen, va a estar ordenadito ya más o menos para ver cómo se hace. Y aquí vamos a tener los moldes. En este caso yo estoy haciendo solamente para el 1, ustedes van a hacer para el 2 y el 3. Aquí va a ser molde 1, ¿está bien? Molde 1. Generalmente se divide en 2, ¿está bien? O en 3, dependiendo. Aquí vamos a tener lectura del extensómetro y lecturas.
Entonces, para nuestro ensayo, lo que se debería hacer es para cada día, primeramente, esto es lo más importante de esta planillita, se puede decir, aquí los remarcaré para que se tenga muy en claro, es la lectura inicial y la lectura final. Es lo más importante de esta parte del ensayo. Ahora, si alguno no va, digamos, el día a las 48 horas y no lo mira, no pasa nada, está bien, no pasa nada, porque ese dato no es tan necesario. Pero lo que sí es necesario es la lectura inicial, que es donde comenzamos el ensayo, y la lectura final, después de pasar las 96 horas. Entonces, aquí van a anotar ustedes un ensayo. En este caso, para mi caso, esto me da 86 en el extensómetro. ¿Está bien? Es una lectura de 86 inicial. Ahora, como aquí ustedes han visto que el agua un poquito va a ingresar, el material va a tender a hincharse un poco, se va a hinchar un poco, entonces va a crecer un poquito, ¿no? Algo no tan significativo. Entonces aquí la lectura final, ¿cuál leo? 88. Bien, ahora sabemos que estas son lecturas, entonces cada extensómetro tiene su propia calibración o su factor de calibración, creo que se le dice si no me equivoco. Entonces, Entonces, yo voy a obtener ¿qué me interesa de este ensayo, de esta parte del ensayo? Determinar cuánto ha variado de volumen. En este caso, mediante las lecturas, para determinar esa variación, vamos a hacer lo siguiente. El extensómetro que yo he utilizado cuando estaba en el laboratorio, si no me equivoco, tenía esta calibración. A ver, creo que de 0.02, si no me equivoco, sí, 0.02. ¿Ya? Ese es su factor. Entonces, nosotros vamos a determinar esa variación de esta manera. Lectura final menos lectura inicial multiplicado por ese factor, ¿está bien? Entonces, si nosotros hacemos este cálculo, lectura final, ¿cuánto me da? 88, menos la inicial que me daba 86. Y lo multiplico por su factor, que esto me da en porcentaje. ¿Cuánto me da esa variación? ¿Cuánto me da? 4, Auxi. 4%, ¿está bien? Ah, no, perdón. Sin en porcentaje, sí. Después lo volvemos porcentaje. A ver, un momento, déjame revisar, creo que no debería dar 4. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esta parte? Porque máximo debería variar, no debería ser mayor a un 2%, si no hay que repetir el ensayo. ¿Está bien? Un momento, déjame verificar esta parte. Ya, aquí, bueno, me han dictado 4 multiplicando por 100, ¿está bien? Aquí no, directamente el resultado de esto no era multiplicando por 100, ¿sí? Porque esto ya lo vuelvo en porcentaje. Si no me equivoco, esto ya está en porcentaje, ¿está bien? Esto en laboratorio nos daba. Esto es para convertirlo directamente en porcentaje, así que no hay que multiplicarlo por 100. Sin multiplicar por 100, va a ser 2 por 0.02, que me va a dar 0.04%. ¿Está bien? Mucho ojo en eso. Pensé que daba 4 sin multiplicar por 100, pero multiplicando por 100 da 4. Pero aquí no, este factorcito lo convierte en porcentaje directamente, el extensómetro. Entonces, viendo esto que no supera el 2%, entonces se lo acepta, ¿está bien? Se acepta esto. Esto va a ser para todos los moldes, no va a variar, pero sí va a variar las lecturas. Esto para el molde 2 los voy a dar diferente, estos dos. Pero este factor no varía, ¿está bien? Para todos los moldes van a ser el mismo.
Simplemente mediante esta operación van a calcular ¿qué? La variación, que no debería ser mayor a 2%. Bien, entonces esta etapa de ensayo, entonces hasta aquí cumple. Entonces, el primer control del ensayo era este, ¿está bien? El primer control era en base a la humedad. Si la humedad es muy disvariada de la humedad óptima, entonces se lo vuelve a realizar el ensayo. La siguiente, una vez que introducimos los 4 días, esto, ¿cuándo podría variar más? Es cuando algo, digamos que este papel filtro o el plástico que protege al suelo está fisurado, entonces el agua va a entrar más, lo va a hinchar más. Entonces ahí esto puede crecer muy de repente, entonces va a dar un valor mayor a 2%. Entonces el segundo control está bien, entonces seguimos con el ensayo. Una vez que ya ha pasado el tiempo y hemos tomado esta lectura final, ¿sí? Es una lectura final. Creo que se ha cortado. Sigue esto. Ya, voy a cortarlo y vuelven a conectarse al mismo enlace, por favor. Ya falta poco. Ya vamos a acabar.